Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Más de 25.000 muertos en Gaza, de los que la mitad son niños. 12.000 niños asesinados. Esos son los datos del Ministerio de Sanidad de la Franja que controla Hamás y que recuerdan la realidad de la guerra y de la crisis humanitaria, que no es que sea una amenaza, es lo que ya sufren 1 millón de personas. El foco se ha ido desplazando estos días al Mar Rojo, pero los ataques, el hambre y el frío se abaten de manera insoportable sobre los civiles. 25.000 muertos y 62.000 heridos. Ha constatado la ONU que mueren al día más personas de las que morían en Irak o en Siria, y el secretario general de Naciones Unidas habla de una situación desgarradora y nada lleva a pensar en un final cercano. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hay reunión de los ministros de Exteriores europeos esta mañana en Bruselas y acaba de llegar Josep Borrell. The humanitarian situation could not be worse. There is no words to explain how the situation is. Ha sido ahí cuando ha dicho hace apenas unos minutos que la situación humanitaria en Gaza no podría ser peor. Según Hamás, los bombardeos israelíes han dejado una de las jornadas más sangrientas en las últimas horas, con casi 200 muertos, mientras Netanyahu descarta la posibilidad de un alto el fuego, así que esas cifras van a seguir creciendo. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y después de 108 jornadas ya de bombardeo, se superan los 25.000 muertos en unas últimas horas, especialmente sangrientas en Han Yunis, donde esta madrugada han vuelto a resonar los ecos del horror. Esta joven mamá llora desconsolada en la sala de urgencias del Hospital Nasser. Abraza el cadáver de su niña de poco más de 1 año ante la impotencia de los médicos. El 70% de los muertos son mujeres y niños y, según Naciones Unidas, de media 2 madres mueren cada hora asesinadas por los bombardeos israelíes, con un Netanyahu que sigue en su línea. Y que vuelve a echar un jarro de agua fría sobre las expectativas de nuevas negociaciones tras la última propuesta de Hamás para conseguir un alto el fuego y la liberación de los rehenes. Rechaza las condiciones del grupo islamista a pesar de la presión de miles de personas que este fin de semana se han vuelto a manifestar en Tel Aviv pidiéndole que negocie. Seguimos en el abierto, Nico, gracias. Hasta luego. En Bruselas, por tanto, ya está en marcha esa reunión que decíamos al principio esta tarde, mientras se va a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU para discutir las amenazas a la seguridad que suponen tanto la guerra de Gaza como también la de Ucrania. Es Rusia ahí la que ha pedido esta reunión, de hecho, por el ataque en Donetsk, en el Donbass, que ha dejado al menos 25 muertos y del que Moscú acusa a Kiev. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. La reunión será esta tarde en Nueva York, aunque está clara ya la conclusión. No hay visos de que las cosas vayan a ir mejor ni en Ucrania ni en Gaza. Pues este es el mapa del mundo, mientras la política nacional empieza la semana habiendo constatado, solo con los mítines de ayer, la distancia entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Frente a los agoreros de la catástrofe, que llevan 5 años y por lo que parece van a estar otros 4 años más, diciendo que España se rompe o que España se hunde, que España va en la buena dirección, porque tenemos más empleos, más convivencia y menos desigualdad. Y todo absolutamente en España está en venta. Comercian con las instituciones, comercian con los presupuestos del Estado, comercian con los derechos de los españoles, el interés de un político que quiere mantenerse en el gobierno después de haber perdido las elecciones. Saben que Sánchez y Feijóo solo han llegado a 2 acuerdos en las últimas semanas. Uno fue cambiar la Constitución para que dejara de poner disminuidos, algo que ya ha aprobado el Congreso, y el otro fue renovar el Poder Judicial con la mediación de la Unión Europea. Hace un mes justo de aquel compromiso que llamó la atención precisamente por eso, porque acordaban la renovación, pendiente desde hace más de 5 años, ya saben, pero aceptando esa intervención de Europa. Desde aquel día los negociadores del PSOE y del PP se han reunido solo una vez. Y los dos partidos esperan ahora que Bruselas mueva ficha pronto para retomar esa negociación. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. De hecho, confían en que ese movimiento sea inminente. Sí, en los próximos días esperan PSOE y PP que la Comisión Europea emita una respuesta a esa invitación que lanzaron hace un mes para ponerse al menos a hablar sobre cómo debe articularse el mecanismo de verificación de las conversaciones entre ambos partidos y se ponga en marcha el enésimo intento de renovación del Poder Judicial. En los 30 días que han pasado desde el encuentro entre Sánchez y Feijóo, apenas ha habido un contacto entre ambos partidos para retomar ese diálogo. Fue el ministro Bolaños el que a finales del año pasado pidió a Esteban González Pons fijar
una primera cita para abordar el desbloqueo. La respuesta del dirigente de Génova fue que el PP solo se sentaría si en la mesa estaba también el representante del Ejecutivo Comunitario. En el PP defienden que de lograr un pacto tiene que producirse en el primer trimestre de 2024, antes de que el calendario electoral europeo pueda contaminar esas conversaciones. En la Moncloa, por su parte, dudan de las intenciones de los populares pidiendo la intermediación europea. Se preguntan en la Moncloa si Feijóo busca una pista de aterrizaje para desbloquear la situación o la excusa definitiva para cerrar la puerta al pacto. Así que por un lado tenemos a los dos grandes partidos españoles esperando un movimiento inminente de Bruselas para hacer lo que pide la Constitución española, que es renovar el Poder Judicial. Vamos a ver cómo lo ven en Europa. Pablo Morán es el jefe de internacional de la SER. Pablo, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Porque en Bruselas se enfrían las expectativas, hay pocos avances y porque no está claro cuál será el mecanismo para hacer algo que no se ha hecho nunca a este nivel, mediar para que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo. Pues justo un mes después, efectivamente, de que Sánchez y Feijóo pactaran solicitar esa mediación europea, apenas se han producido avances. Fuentes en Bruselas, consultadas por la cadena SER, aseguran que el mecanismo para que la Comisión se implique en este proceso sigue sin estar definido, a pesar de los contactos mantenidos desde la propuesta formal. Y el tiempo comienza a premiar. Si se quiere contar con esa mediación, debe hacerse antes de la campaña de las elecciones europeas previstas para primeros de junio. De lo contrario, sería complicadísimo contar con la participación de Bruselas, al menos hasta que se renueve la Comisión, y eso nos sitúa ya en otoño. Hay otro factor que añade presión, y es que el favorito para mediar, el comisario de Justicia Didier Reynders, es desde hace 10 días el candidato de su país para dirigir el Consejo de Europa. Eso le va a obligar a abandonar sus competencias en el Ejecutivo Comunitario y en caso de que aún así acepte o le elijan para mediar, le conviene ir sobre seguro y no fracasar en el intento de que PSOE y PP acuerden por fin la renovación del Poder Judicial, algo sobre lo que de momento ni siquiera él ha conseguido influir, ni siquiera advirtiendo con la apertura de un expediente contra España. Pablo, Guille, lo ampliamos en el abierto. Hasta luego. Hasta luego. Todo lo demás pasa por Galicia. A quien votó a Vox, yo le pediré que apoye la única alternativa para que el sanchismo no gobierne en Galicia. Y a quien votó al Partido Socialista, le pediré que una vez que se ha dado cuenta que le han tomado el pelo, una vez que se ha dado cuenta que le han mentido, que confíen en el presidente Rueda. El Partido Popular no quiere que haya participación el próximo 18 de febrero, porque ¿sabéis lo que ocurre cuando hay participación? Que a urnas llenas, cambio seguro. El PSOE llevó a Galicia su convención ideológica este fin de semana, el PP su interparlamentaria, con este llamamiento de Feijóo a los votantes de Vox y del PSOE. Bueno, en todo caso, se ha visto que es en Galicia donde se van a centrar sus esfuerzos todos los partidos ante las elecciones del día 18. Yolanda Díaz fue una de las líderes que se manifestó en las calles de Santiago en la marcha en defensa del mar y contra la gestión de la crisis de los pellets. Galicia, Ricardo Rodríguez, bo día. Bo día, Ángels. Una gran manifestación que recordó las del Nunca Máis. Sí, desde las consignas que se crearon en la calle. Hasta el espíritu que recorrió toda la protesta convocada por más de un centenar de colectivos ecologistas de plataformas en defensa do mar, una multitudinaria manifestación que acabó llenando la Praza do Obradoiro con un grito unánime en contra de la gestión que ha hecho la Xunta desta crisis ambiental. A pesar de ter pasado xa varios anos desde o Prestige, volvemos comprobar unha vez máis como as administracións públicas competentes para resolver este problema esquivan a súa responsabilidade. Lo que está en peligro no es la imagen de los productos gallegos, lo que está en peligro son los propios productos gallegos y los mariscadores y las mariscadoras que no dejan de descender en todas las rías gallegas. Una protesta a la que además de Yolanda Díaz se han sumado los candidatos a la Xunta de PSOE, Venega y Sumar. Para el gobierno gallego, lejos de hacer autocrítica, ha sido una muestra más de la intoxicación y la manipulación que a su juicio se hace de la crisis de los pellets. Richie, gracias. Buenos días. Vamos a hablar en el abierto luego de la situación en Galicia, también de la segunda parte de la encuesta de 40DB que les ofrecemos hoy en la cadena SER y en El País, sobre la reducción de jornada que apoyan 2 de cada 3 españoles. La rebaja a 37 horas y media, que esta semana empieza a negociarse, tiene el apoyo del 66%, pero llega ese apoyo al 72% si preguntan a los más jóvenes. La mayoría también respalda la reforma laboral, solo los votantes de Vox son mayoritariamente contrarios. Empieza así la semana en la que se va la borrasca Juan y se va también el frío, Jordi.
y llega en su lugar un anticiclón de esos que se suelen alargar como mínimo unas 3-4 semanas. Es decir, mala noticia sobre todo para aquellos sitios que, a pesar de las últimas borrascas, la sequía sigue siendo muy importante, especialmente en el Mediterráneo y en el Valle del Guadalquivir. Pero de momento, de ahora destacamos que hace frío, menos que durante las mañanas del fin de semana, pero con heladas en gran parte del interior. La tarde será soleada en la mayor parte del país, con nubes en Castilla y León, a ratos en la Comunidad de Madrid, también al norte de Extremadura, las más compactas en Galicia y el Cantábrico, pero con alguna llovizna, nada destacable, y empezarán a subir las temperaturas en el Cantábrico y algunos puntos del Mediterráneo, máximas ya alrededor de los 20 grados. En el mapa para entender el mundo, el nombre del día es el de Ron DeSantis, el gobernador de Florida que da un paso atrás en las primarias republicanas, se retira, se lo pone más fácil pues a Donald Trump. I've had disagreements with Donald Trump, such as on the coronavirus pandemic and his elevation. Él mismo anunció en un vídeo que se retira y que pasa a apoyar a Donald Trump. Washington, Sara Canals. Buenos días, sí, lo ha anunciado a 2 días de las primarias de New Hampshire y después de lograr el segundo puesto en los caucus de Iowa. Accordingly, I am today suspending my campaign. Se ha justificado diciendo que sin un claro camino hacia la victoria se ve incapaz de seguir pidiendo el apoyo y el dinero de los ciudadanos, y en ese mismo vídeo ha respaldado oficialmente a Donald Trump. Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. Ron DeSantis se rinde así ante la popularidad de Trump, a quien ha sido incapaz de hacer sombra, y evita lo que según las encuestas iba a ser una derrota aplastante en New Hampshire, un estado más liberal donde acumulaba solo un 5%. Así que ahora la carrera para liderar el partido es ya cosa de dos. Mañana será decisivo para ver si Nikki Haley consigue ganar impulso, extender sus bases más allá del votante moderado y reducir su distancia con Donald Trump. DeSantis, que se retira citando una frase de Winston Churchill, o que él pensaba que era de Churchill. El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje de continuar. Esta es la frase. Bueno, ha dicho la Sociedad Internacional Winston Churchill que revisando los 50 millones de palabras de los discursos, libros y artículos del que fue primer ministro británico, él nunca dijo esa frase. En nuestro mapa del mundo figura también una imagen muy potente que envía Alemania en el año en el que se celebran las elecciones europeas. Porque cientos de miles de personas se manifestaron ayer de nuevo contra la ultraderecha, que va segunda en las encuestas de intención de voto. Bueno, va primera en algunos estados, de hecho. También el sábado hubo protestas multitudinarias. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. Alemania envía una clara señal contra la ultraderecha con las concentraciones más multitudinarias vistas en décadas. Casi 1,5 millones de personas han secundado este fin de semana las protestas convocadas por varios centenares de ONGs, sindicatos, organizaciones religiosas y clubes deportivos. Solo en Berlín y Múnich se echaron ayer a la calle unas 300.000 personas para defender una Alemania plural y tolerante. La respuesta ha sido tan masiva que en muchos lugares se han superado ampliamente las previsiones de inscritos. En Múnich, las autoridades decidieron dar por terminada la concentración ante el riesgo de avalanchas. Defienden nuestra república, nuestra constitución y nuestra democracia contra sus enemigos, ha asegurado el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en un mensaje institucional. El descubrimiento de los hipotéticos planes de deportación masiva a inmigrantes, presentados en una reunión secreta entre ultraderechistas, ha abierto los ojos a muchos alemanes, en un momento en el que el partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, lidera las encuestas en 3 estados federados donde habrá elecciones este año. Y en Francia, varias marchas pidieron ayer que se derogue la ley de inmigración que endurece las normas de extranjería. La izquierda se ha unido para hacer frente a esta ley que el jueves tiene que ser validada por el Consejo Constitucional, que tiene el apoyo de la ultraderecha, y no fueron las únicas protestas. En Francia, los agricultores de Occitania cortaron carreteras para pedirle al gobierno más ayudas contra el encarecimiento de la gasolina, además de una política del agua más permisiva. Bueno, hace unos días fueron las protestas del campo alemán las que llevaron el malestar a las calles de Berlín. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Por eso quiero anunciaros que en los próximos presupuestos generales del Estado, el Gobierno de España va a hacer un plan de refuerzo en matemáticas y en comprensión lectora para todos los jóvenes que están estudiando hoy en nuestro país. Este fue el anuncio que hizo ayer en Galicia Pedro Sánchez, un plan de al menos 500 millones para reforzar las matemáticas y la comprensión lectora después de los resultados del último informe PISA. El jueves Sánchez se reunirá con el Consejo Escolar para explicarles el proyecto. Los profesores comparten la necesidad de la medida, pero piden participar en la toma de decisiones. Adela Moreno.
Molina. Directores y docentes reclaman que se les tenga en cuenta a la hora de llevar el plan de refuerzo a las aulas para garantizar que llega a quienes más lo necesitan. Jorge Delgado es profesor y dirige el Colegio Público Blas Infante de Écija. Que vaya desde abajo hacia arriba, así que sean planes y proyectos que los propios centros podamos elaborar y luego demandar recursos en función de nuestras necesidades, porque todos los centros no tienen las mismas necesidades. Celebran en cualquier caso los al menos 500 millones extra de inversión que va a suponer y recuerdan que medidas como la reducción de los alumnos por profesor, la ratio, ya han demostrado su eficacia. Tony González es director del Instituto Pare Vitoria de Alcoy y presidente de la federación que agrupa a los directores de centros públicos. A menos ratio, mejor atención individualizada. Cuando hay una mejor atención individualizada, mejora el aprendizaje. También consideran esencial que se planteen mejoras en la formación de los profesores. Francisco García, Comisiones Obreras. El capítulo más erosionado por los recortes fue la formación del profesorado, que fue prácticamente abandonada. Además, los padres y madres de la escuela pública piden que se profundice, más allá de los datos de PISA, en las causas de la caída del rendimiento en lengua y matemáticas. El gobierno de Meloni ha vuelto a retener el Open Arms. Dice que el barco obstaculizó a una patrullera libia durante una operación de rescate de inmigrantes. Roma, Joan Solés. La Open Arms de la organización española Proactiva ha quedado retenida en el puerto de Crotone tras el desembarco de 57 personas rescatadas en alta mar. Y casi con toda seguridad será sancionada con al menos 10.000 euros. La acusación de las autoridades italianas es la de haber obstruido la navegación a una patrullera de Libia y de incumplir las normas del Ministerio del Interior. Acusación infundada y de la que no hay prueba alguna, según la tripulación del Open Arms. Este gobierno de ultraderecha se lava las manos en relación a los derechos de los inmigrantes y de los refugiados, ha declarado la expresidenta de la Cámara y exdirigente de la Alta Comisaría de las Naciones Unidas para los Refugiados. En 10 minutos el abierto. Hoy con Cristina Monge, Antón Losada e Ignasi Guardán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.